Cuando hablamos de tema de salud con especialistas de salud, yo me ubico en el plano del oyente. Cuando hablamos de economista, yo me ubico también en el plano o en la posición de un oyente. No me pongo yo de técnico ni especialista porque no lo soy. Hoy tenemos en línea a don César Augusto Bedón, después de mucho tiempo, economista, magíster en administración, docente. Él fue decano del Colegio de Economistas del Perú. Un gusto de poderlo ver después de mucho tiempo y por supuesto agradecerle porque siempre estuvo atento a colaborar y apoyarnos a nosotros con la radio. César, ¿cómo estás después de cuánto tiempo? Bueno, muy honrado. Es un placer realmente compartir contigo estas líneas, esta conversación. Mi respeto, como siempre, a la gran labor que desarrollas en Radio del Sur. Y bueno, a la orden para conversar y tratar de que no sea una conversación técnica, sino más bien al alcance de la mayoría, como es la obligación de todo economista, ¿no? Hablar en claro para que podamos saber dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué crees tú que faltó para mejor aprovechar el tema del el descuento o la bajada en el impuesto selectivo al consumo de los combustibles? Bueno, yo hace un mes adelantaba en mi blog de economía petrolera que era atrevido hacer un aumento de precios de la noche a la mañana de hasta 13% en las gasolinas. Eso no se debe hacer, porque si aceptamos lo que señalan nuestras autoridades que están cumpliendo con el hecho de tener una economía social de mercado, es que precisamente hay que velar el tema social. Yo no puedo despertar la ira de la población aumentando 13% de la noche a la mañana en la planta y sobre todo cuando tenemos una empresa del Estado. Si fueran solamente empresas privadas, habría alguna justificación de repente para que hagan lo que quieran, pero si tenemos una empresa del Estado, es la que debe dar el ejemplo. Porque hasta políticamente le conviene y está autorizado en sus estados financieros que los aumentos, por ejemplo, podrían hacerlos gradualmente, pero no es la primera empresa que sube los precios. Algunas medidas que yo había recomendado eran medidas de urgencia. Una de ellas era la reducción o la eliminación del impuesto selectivo al consumo. En la medida de que se pagaba un sol 17, un sol 20 por galón de gasolina y yo le hacía la comparación a las personas que compraban un galón de 90 y llenaban el tanque con 10 galones aproximadamente, tenían que pagar 50 soles de impuesto selectivo al consumo, sino que la gente no se da cuenta porque está incluido en el precio final. Y con otro tema, de que además de pagar el impuesto selectivo al consumo, se aplica IGB 18% sobre ese impuesto selectivo al consumo, con lo cual se convierte realmente en una falta de sensibilidad. El tema no es solamente el impuesto selectivo al Te, consumo. te ¿Qué nos ha pediría, faltado? te pediría un ratito un stop ahí, una pausa. ¿Puedes Encantado. explicarnos un poco técnicamente cómo ese tema, el tema del precio, o sea, impuesto selectivo al consumo más IGB y todo eso, eso más o menos en impuestos para los combustibles, ¿cuánto es? O sea, en porcentajes. Sí, más o menos 5 soles por galón, ¿no? Aproximadamente la tercera parte del precio cuando vamos al grifo se va en impuestos. Y además de ser muy, muy significativo, como te digo, selectivo más 18%. Por eso es que cuando dicen que se reduce el selectivo, además, yo creo que era muy poco lo que se iba a perder, porque el impuesto selectivo se ha calculado el año pasado aproximadamente 300 millones de soles mensuales, ¿no? Y eso es lo que se lanza como una gran cosa. Pero mira, el selectivo no lo paga el gas licuado de petróleo, por ejemplo. Está exonerado. Del 2010 se logró eliminar el impuesto al gas licuado, tanto automotor como para el ama de casa. El petróleo diésel tampoco paga impuesto selectivo. Anteriormente se le devolvía a los transportistas, ahora por 90 días se ha exonerado para todos. Entonces en el grifo no se paga impuesto selectivo por el diésel. El petróleo para generación eléctrica también está exonerado del impuesto selectivo al consumo. En realidad, hoy que se elimina a la gasolina y el gasol de 84 y a la gasolina y el gasol de 90,
Los únicos que están pagando impuestos selectivos a los combustibles son los usuarios de gasolina 95 y algunos pocos que consumen 97, 98. Se mantiene la diferencia. Casi nadie paga impuestos selectivos, pero se centraliza en dos. Nuevamente la división. ¿Por qué exonerar la gasolina 84? Cuando es una gasolina que lo que se va a lograr con esta diferenciación tremenda de precios entre la 90 y la 95, por ejemplo, es que se propicien prácticas especulativas, donde se quiere hacer combinaciones, ¿no? Uno va a comprar 95 y en algún punto de venta le pueden estar vendiendo 90 o 90 con 95 cabeceadas, se propicia esa diferencia, crea más división, cuando lo que se busca es productos menos contaminantes. Por eso es que a mí me preocupa que se siga promoviendo la gasolina 84, que hasta la fecha no se le retira el contenido de plomo, por ejemplo. Es una gasolina contaminante. El plomo provoca idiotez, retraso mental, está condenado. Ya en ningún país del mundo, desde el año pasado, todos los países del mundo han eliminado la gasolina 80, el plomo en la 84, en el Perú la seguimos usando. Ahora hay más medidas. Estamos fijándonos solamente en el precio en el grifo y ahí le cargamos todo, ¿no? Pero, ¿y por qué no chequeamos cómo se fijan los precios? Solamente hay dos refinerías grandes en el Perú, Refinería La Pampilla y Petroperú. Dos. Eso se llama oligopolio. Fijan el mismo precio en el mercado. ¿Y cómo lo fijan? Por una fórmula que les establece el OSINDERMIN en combinación con el Ministerio de Energía y Minas, y les ponen un precio, primo, que significa importar el combustible. Se hacen cálculos como si estuviéramos trayendo todo el gas, toda la gasolina, todo el diésel importado, y se le permite al fabricante local que cobre más su ganancia, margen de mayorista, merma, flete, transporte, almacenamiento, le cargan todo para que cobre ese precio. Y en adición a eso, todavía tienen el factor de compensación. Es decir, están vendiendo supuestamente por debajo del precio importado para que el Estado les dé a las refinerías un aporte adicional. O sea, asuma Es un costo increíble. adicional. Exactamente. Tienes otro impuesto, el impuesto al rodaje, que se creó para darle recursos a los municipios. El Foncomún es el encargado de hacer la distribución de este impuesto al rodaje. 8% sobre el valor de las gasolinas, más el IGB sobre el rodaje, porque igualmente se cobra pues impuesto sobre impuesto, lo cual no es técnico. El asunto sería tener un solo impuesto y bueno, que sea 19, 20, pero no impuesto sobre impuesto. El impuesto al rodaje, 8%, es simplemente un pretexto para obtener recursos, porque no hay ningún impuesto que se recaude para un determinado fin y se aplique, por ejemplo, a mejorar el rodaje. En nuestro caso, en el Perú, ¿cómo mejoramos el rodaje, primo? Imagínate. Estableciendo peajes, que son los que se encargan del mantenimiento de las carreteras. ¿Para qué cotizamos impuestos al rodaje? No, no tiene razón de ser, es un pretexto nada más. Ahí tienes 8%. Entonces, combinemos que un productor fija un precio como si estuviera importando el producto, que aplica impuesto al rodaje, que implica el impuesto selectivo y que aplica el impuesto general a las ventas. Dios mío, con esa combinación, sin revisar los costos si efectivamente son los que le corresponde a una empresa, con un proyecto para una refinería como la de Talara, aproximadamente 5.000 millones de dólares, que no van a tener ningún provecho Y que para han el país. tenido, va a terminar en 7.000. Mira, hay una serie de informaciones acerca de trabajos adicionales, auxiliares, que no se han hecho con la calidad que se hacían los originales. Se ha tenido que recurrir de emergencia a empresas que lo han hecho muy rápido. Viene lo del arranque, habrá una inauguración ficticia y a dónde llegaremos. Porque la única manera donde te puede pagar lo que cuesta la refinería Talara es cargándole el precio al consumidor. No hay otra. No hay otra. En el mundo,
el margen de las refinerías está alrededor del $5 por cada 42 galones, ¿no? Por barril. $5. Talara necesita aproximadamente $13 por barril para poder pagar su deuda, ni siquiera para ganar. Entonces, ¿de dónde van a sacar esos $13 por barril? Y para la gente que está en la sintonía y que de repente no tiene idea de cómo es esta situación, no somos productores de petróleo. Definitivamente no. El déficit es enorme. Necesitamos, no sé si hablar en barriles, ¿no? Un barril es 42 galones, ¿no? Necesitamos 225.000 barriles por día. En comparación podría ser, César, estamos conversando con el economista César Augusto Bedón sobre lo siguiente, ex decano del Colegio de Economistas del Perú. En comparación sería como, por ejemplo, una persona que gana sueldo mínimo y se quiera comprar un auto último modelo Porsche 8 cilindros, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque además, fíjate, no tienes insumos. O sea, no hay petróleo. Producimos 25.000 el mes pasado, 30.000 máximo el año pasado, 45.000, la sexta parte de lo que necesitamos. Lo demás hay que importarlo, porque no se ha desarrollado la exploración petrolera, porque no se han perforado pozos. No producimos. Y la solución es a muy largo plazo, si es que hubiera, ¿no? Entonces tenemos que importar. ¿Y qué va a hacer Talara cuando opere? Considerará el precio del crudo importado. O sea, yo en realidad no le encuentro ningún beneficio cuando decimos que hay que hacer la producción que sea nacional. Es un prurito, ¿no? Porque al consumidor lo que le interesa es cuánto es lo que paga de su bolsillo. ¿Qué me importa a mí como consumidor si yo importo el crudo o lo produzco en el país? Si lo produjera en el país, como en lo poco que se hace se aplica, ¿qué precio pagamos por esa producción en el mercado interno? Precio internacional. Como si estuviéramos importando crudo, así pagamos en el norte. Y si Petroperú llegara a producir petróleo, ¿qué precio va a aplicar a los combustibles? Es una mentira decir que con Talara van a bajar los precios de los combustibles. Yo no puedo, no me imagino cómo se puede ser tan falso de indicar a la población ahora, creo que han estimado 12 de abril o en este mes, que arranca y esas pruebas duran por lo menos 8 meses. Recién tendríamos el próximo año crudo de Talara, productos refinados de Talara, que no van a poder bajar los precios porque sus costos van a ser de petróleo importado. Y la promoción que hacemos es, vamos a tener la mejor gasolina del mundo, la refinería es la más avanzada. Señores, la gasolina que va a producir Talara tiene normas técnicas Euro 4. ¿Ok? En el caso de la gasolina. En el mundo ya usamos Euro 5. Sí, ajá. En Chile, Euro 6. Entonces, cuando salgamos con nuestra pobre Euro 4 en gasolinas, no tendremos la mejor gasolina que justificaría haber hecho esa inversión. Agrégale el caso del petróleo, ¿no? Cuando se ha promocionado Refinería Talara, se decía que solamente iba a tener el diésel 10 partes por millón de azufre. Y ese es el precio que se está cobrando. ¿Cuánto es lo que ahora anuncia que Talara va a tener? Ya no 10 partes por millón de azufre, 50 partes por millón de azufre. Increíble. Eso es lo que va a producir Talara. ¿Cuál es la explicación? Ninguna. Nos dicen que en algún tiempo se va a adecuar y se va a producir. ¿Qué hacemos produciendo gasolinas de baja calidad cuando ya Repsol vende 97, 98 y en otros países estamos con euros más avanzados? Entonces, hay tanto por hablar en este tema, pero tratamos pues de ser un poquito más sencillo. Yo tengo un blog en el que nadie pone like siquiera porque esa es la costumbre peruana, pero sí, Pero tengo más de explícanos 180.000 para páginas de poder, vista, ¿no? para que la gente lo sepa, considerando que esto ya va a quedarse en el Face, para ver cómo podemos, en todo caso, ingresar a tu información, César. Ah, no, simplemente ingresamos a Google y ponemos economía petrolera, Bedón, nada más. Y con eso cualquiera puede ingresar. Algunas personas les comparto, hay muchos periodistas escritos que también te toman como referencia. Muchos te preguntan, pero nunca publican nada.
Ahí Eso están, también es una mala ahí costumbre. estamos justamente ingresando, ahí está, economía petrolera, correcto, ahí está, muy bien, ahí está tu Sí, foto. Quiero decirte el también, por si acaso, último, el motivo por el que no te he estado llamando todo este tiempo, César, es porque a mí me dio un derrame cerebral y estuve 2 años y medio sin salir. Y he estado completamente desubicado, completamente desconectado. Pero a Dios gracias, ya estoy bien, así que vamos para adelante, ¿ok? Así que no sé si te vamos a poder seguir molestando. mira, a mí me encanta verte hoy día recuperado, en pleno uso de tus facultades. Y por supuesto, siempre. Yo lo que pasa es que he estado bastante dedicado a la docencia y coincidíamos los horarios, pero podemos encontrar la forma, depende de grabarlo. Hoy día no, hoy día solamente enseño en la Escuela Militar de Chorrillos. Tengo una nueva experiencia formando cadetes, ¿no? Que tienen que tener un conocimiento también de las cosas que pasan en la economía. Qué Muchísimas bueno. gracias porque me das esta oportunidad. Chévere, muy bien. César, ¿de qué manera crees tú que podríamos ayudar con el tema de la canasta básica? Porque fíjate, se ha hablado de que van a bajar los precios de los pollos de manera separada. O sea, ¿cuál es el impacto, cuál es la verdad de fondo en esto? En fin, bueno, ya hay muchos alimentos que no pagan IGB. Ahora se está tratando de incorporar algunos más, ¿no? El control de precios no dura siempre. Se supone que van a bajar. Ahora, mira, echarle la culpa al conflicto o a la guerra de agresión rusa contra Ucrania no es el 100% de la verdad, pues en todos los combustibles, no tratan de explicar otra cosa. ¿Por qué ha bajado las gasolinas, por ejemplo? Y la baja es bastante considerable a nivel ex planta, ¿no? Hay que esperar unos días para que los grifos se acomoden y puedan ofrecernos algún descuento en competencia, ¿no? El gasol 84 ha bajado 21%, pero vamos a ver cuánto se usa de gasol 84 en el Perú. En la selva no se paga impuesto selectivo al consumo, Justo entonces si ahí, usted le elimina el impuesto, ahí no justamente quiero, ahorra César, nada. justo ahí, César, ¿cuál realmente es el impacto de estas famosas rebajas? La selva tiene una exoneración que es realmente vital, importante, pero no se refleja Exacto. en el progreso de la gente. La gente sigue pobre, la gente sigue con problemas y todo. Este tema de descuentos, ¿acaso no beneficia a los empresarios irresponsables que aplican o en todo caso se quedan con la plata? Sí, en el tema de la Amazonía es un tema bastante delicado. Pucallpa, por ejemplo, acostumbra a vender el gas licuado que se produce en Agüitía a un precio tal que impide que llegue el gas desde Lima y gana un montón de dinero, porque lo que no cobra de selectivo y de IGB lo incorporan al precio. No sé si me dejo entender, pero la idea es esa, ¿no? Si yo no cobro, por ejemplo, 5 soles de impuesto, el precio lo subo 4 soles para que no pueda llegar de Lima más flete. No se aprovecha. Los comerciantes cobran los precios como si estuvieran pagando impuestos y después le piden al Estado que les devuelva. Eso es lo que sucede en Pucallpa, por ejemplo, ¿no? En Iquitos tampoco se paga selectivo ni IGB. O sea, cuando usted establece una medida en la que no van a pagar selectivo, no impacta para nada en la economía de la Amazonía, para nada, porque no pagan, no lo han pagado. Y vayamos a ver los precios que tiene, por ejemplo, en combustibles, la refinería de Iquitos, comparada con la refinería de Talara. Se supone que en una población más pobre, más reducida, con menos desarrollo económico, debería costar un poco menos. Todo lo contrario. En Talara cuesta más caro, en Iquitos cuesta más caro. La verdad que no se sigue una política realmente de comprender la necesidad de la población. No hay forma. ¿Crees Si tú? yo tengo una empresa discúlpame, del Estado, yo creo que debo dar el ejemplo, no todo lo contrario. El primero es subir Petroperú para que después lo sigan los demás. Eso debe terminar, no puede seguir siendo de esa manera. Hay un rol subsidiario que le corresponde a la empresa del Estado. Hay ¿Corregir la situación? hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y lo tomo como referencia cuando quiero hablar de precios. Y es que en la bodega de un chinito, tú entras y encuentras todos los productos con un precio chiquito. O sea, tú ves cuánto cuesta de frente. Acá en Perú no.
Antes habían los famosos marcadores de precios, cuánto cuesta la papa, cuánto cuesta la uva, la fruta, en fin, lo que sea. No se ve. Y entonces viene el famoso criollismo mal interpretado de algunos comerciantes en el sentido que según la cara te cobro. O sea, el que viene ahorita le cobra 50, al otro 70, al otro un sol. Entonces, ¿por qué eso no se puede aplicar en el país si es que realmente queremos hacer algo bueno por los peruanos? Mira, una de las condiciones para que funcione lo que se llama la economía social de mercado es la transparencia informativa, que no haya asimetría, que el ofertante conozca más que yo, que soy el consumidor. Ambos debemos tener la misma información. Por eso cuando uno va a comprar fruta, por ejemplo, no ve los precios, tiene que estar preguntando, como tú lo dices, ¿no? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el otro? Y según mi cara o mi apariencia me van a cobrar un determinado precio. Eso debe ser eliminado. Tiene que publicarse los precios. Y en esta economía, para que funcione, hay un organismo que se tiene que cargar de eso. ¿Cuál es? El INDECOPI, Instituto de Defensa de la Competencia. No salen. Si, Están esperando pero que alguien que denuncie. Y ahí, por ejemplo, tú eres ex decano del Colegio de Economía. Fíjate, tengo lo siguiente, César. ¿Por qué Indecopi me cobra a mí cuando yo voy y denuncio? ¿Y por qué Indecopi se queda con el 100% del castigo, de lo que, de la más o multa. menos de la plata? Y yo, a mí no me toca nada, solamente me da un papel donde dice que tengo la razón, nada más. O sea, ¿por qué hay eso? Porque hay una ley que así lo permite, pues, ¿no? Pero no Las es justo. organizaciones de consumidores son las que antiguamente ganaban el 50% de la multa, ¿no? La Asociación de Consumidores. Después se ha ido reduciendo y en realidad, pues, ¿qué ganas te quedan de poder hacer una queja? Pero algo bueno. Es cierto, Así como, mira, César, así como tú señalabas los problemas con Movistar, que lamentablemente tenemos solamente dos grandes empresas, pues, ¿no? Movistar y Claro, con los problemas de Internet y todo lo demás. Yo estuve más de un año reclamándole a Claro, por las buenas, que por qué me había cobrado 300 soles más en un teléfono celular que había comprado. El precio era 1.200, me cobra 1.500 y pico. Claro, jamás me contestó, me paseaba de un lado a otro. Un año. Finalmente me animé y escribí a Indecopi por internet, en forma virtual, sin pagar un centavo. ¿Ok? Y en menos de una semana logré que Claro me devuelva después de un año los 320 soles que me había cobrado de más. Es decir, también hay algunas medidas en las que en esta virtualidad se ha podido avanzar haciendo este reclamo, ¿no? Muchos estamos esperando, pero la verdad que si no funciona Indecopi y no aplica la supervisión, no el control, la supervisión de los precios, no funciona esta economía social de mercado. De la misma manera, el presidente del Consejo de Ministros, valiente abogado, le encarga a los INERMIN que fiscalice los precios. No puede fiscalizar absolutamente nada. Tiene un mecanismo que lo llama Facilito, que tiene como 20 años y no sirve para nada, porque no le da, por ejemplo, los promedios de Lima. ¿Cuánto está en promedio la gasolina hoy día? ¿Cuánto bajó? No lo sé. ¿Cuál es el precio más alto en Lima o el más bajo? Tampoco lo tiene. O sea, es un facilito que no tenemos una información real un facilito que además, con P de paseo. hermano, además no me dice, por ejemplo, si ese precio más barato en Lima me está llevando a un punto de venta que ha sido sancionado por vender menos o de peor calidad que la permitida. No me lo dice. Y entonces privilegiamos que solamente hay que buscar la estación de servicio con el precio más barato. Hay muchas otras condiciones que no se publican, ¿no? Pero es lo único que nos ofrece el gobierno para poder comprar combustible barato, o como nos dicen, ¿no? Que si el pollo está caro, consumamos pescado. Jurel todavía, ¿no? Ni siquiera bonito. Ahora, explícanos algo, por favor, César, y disculpe el abuso. ¿Cómo es posible, pregunto yo, como consulta, correcto, que, por ejemplo, un grifo que está, ponte, pasando el puente Conchán antes del peaje del Exacto. sur, correcto, cueste la gasolina hasta un sol 50 menos que el grifo que está antes del puente? O sea, menos de un kilómetro, correcto, kilómetro y medio, pone,
kilómetro y medio, la gasolina empieza a costar igual que en Lima. Y en Lima, ¿por qué cuesta tan caro? O sea, ¿qué pasa con Lima? O sea, ¿Lima qué? ¿Le ponen algún tipo de agregado a la gasolina para que cueste hasta 3, 4 soles más por galón? Es interesante la reflexión, todos nosotros lo vivimos, ¿no? Yo voy eventualmente al bosque y compruebo los precios. Lástima que no podamos ir a comprar todas las semanas a la zona de Conchán, por ejemplo, ¿no? Sino de vez en cuando. Pero es que hay dos principios. Uno es oferta y demanda. Si usted tiene un punto de venta en Monterrico, le va a costar 3 soles más cara la gasolina. Pero nadie lo obliga a comprar, te dirán, ¿no? Oferta y demanda. Si vamos a la zona sur y sobre todo en verano, la venta de combustible aumenta bastante, hay mayor demanda, los griferos pueden hacer algunos ajustes. Pero apenas cruzado el puente ya encuentras precios más altos. Uno de los efectos de que haya subido el precio de la gasolina también va a ser que vendan menos, definitivamente. A pesar que es un producto que se dice inelástico al precio, se supone que a la población no le interesa si el precio sube o baja porque consume lo mismo, pero siempre hay una pequeña reducción. Pero ¿dónde está el problema? Una figura oligopólica. En la producción, las empresas refineras también aplican una serie de descuentos muy grandes. Al grifo que compra poco, le hace un pequeño descuento. Y al grifo que le compra una mayor cantidad, le hace un descuento promocional, al punto que se señala incluso que Petroperú ha vendido precios por debajo de su costo en algunas estaciones de servicio. Y por eso es que ha obtenido una utilidad a fin de año. Para aumentar participación, baja los precios, pero no se lo baja directo al consumidor, se lo baja al distribuidor, al mayorista. Una conducta oligopólica es la que hace que las refinerías pongan el precio que les da la Pero gana. eso es corrupción. Es una falla de mercado, se llama en economía, pues, ¿no? Y No sí, puede. definitivamente. Cuando hay una falla, tiene que intervenir. Pero ¿Eres ¿qué es lo tú? que dice el INDECOPI? No hay corrupción, no hay abuso. Es una conducta paralela. Si Petroperú y la Pampilla se ponen de acuerdo y venden al mismo precio, ganando por supuesto, es una conducta paralela. Es como decir, no se cayó, se derrumbó, ¿no? Ya de esos ejemplos César, tenemos varios, ¿no? César, ¿tú crees que haya otra oportunidad para poder conversar un poco sobre el tema del gas, la más famosa masificación del gas en los domicilios y además el GLP de los amigos taxistas? O sea, ¿por qué los precios cambian tanto o en todo caso cuáles son las alternativas? Y si realmente vale la pena, como antes decían, hacer o mover tu carro con gas. Por supuesto que sí, podemos plantearlo, estudiar un poquito, ver las cifras y conversar. Una de Excelente. las cosas que se ha logrado y que yo lo propuse hace más de 10 años era, por ejemplo, que el precio del gas licuado en las estaciones de servicio se fijara en soles por galón, porque no podíamos comparar, Sí. porque lo ponían en soles por litro, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del gas natural, peor, por metro cúbico. Entonces el consumidor no está informado. Entonces le decíamos, ¿por qué no pones el precio del GLP para los automóviles en soles por galón? De manera que yo veo cuánto estoy en diferencia con la gasolina, ¿no? Si hoy día lo ponen, el galón sale a 6 soles, 7 soles, ¿no? Versus un galón de gasolina. Ahí, por ejemplo, tienes un avance en lo que es un derecho del consumidor, ¿no? Poder comparar rápidamente. Nadie va a estar multiplicando por 3.7, 8, 4, 5, 3 para llevar a galón. Ese es un tema importante. Y el otro, señores, masificación es un cuento. Sí. Lo único que deberíamos hablar es masificación del gas domiciliario. Punto. Lo Bueno, demás, una buenas fábrica, intenciones. una fábrica te puede consumir el gas mucho más, o en todo caso significa más negocio venderle a una fábrica que vender pues a todo un barrio o todo un distrito, ¿no? Claro que sí, ¿No? es una sola conexión. En cambio, si tú quieres conectarte a gas natural, por ejemplo, hay que pagar más de, no quiero decir números porque probablemente están desactualizados, pero son más de 1.000 soles por cada punto, ¿no? Aunque hay un subsidio ahora que le pone la conexión gratuita, etcétera, ¿no? Y bueno, ha habido mucha desinformación ahí, podíamos conversar cuando Hay que guste. hablar de eso, César, porque además de eso hay que decirle a la gente, por ejemplo, que la instalación estaba gratis y sin embargo cobraron 1.000, 1.500 soles y después tuvieron que devolver el dinero ante el reclamo de la radio
porque se le dijo a la gente que no paguen porque eso tiene un subsidio, pero sin embargo la compañía Cálida cobró igual y luego al final tuvo que devolver y no a todos, ¿de acuerdo? Claro que sí, incluso Cálida cometió otro abuso, ¿no? Cálida, ¿qué cosa es lo que clasificaba a la población limeña? Entre la clase pudiente y la no pudiente. Y entonces estableció un subsidio. O sea, la misma empresa le cobra más caro al consumidor de Surco que al que le puede estar cobrando a un consumidor en Lurín, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver una empresa privada manejando precios diferenciados de acuerdo con el consumidor? Claro. Es lo mismo que este abuso que se hace con el GLP. Una cosa es el precio para la empresa envasadora y otro precio del mismo combustible con las mismas características para un taxista que usa el GLP para su vehículo. Los dos, el mismo producto. Los Sí. dos con diferente precio. Castigamos al transporte y eso se llama política discriminatoria. No se puede vender a diferente precio dos productos iguales. Así es. Incluso ahora que ya le han eliminado el selectivo, siguen vendiendo con el precio de planta diferente. Eso no debería continuar, no puede ser. Eso es discriminatorio. Entonces, ¿por Perfecto. qué una empresa puede vender más caro a uno que a otro? Se presta además al mercado negro. Eso. Aprovechemos para que me diga fecha para la próxima semana, ¿puede ser? Claro que sí, podría ser hoy día mismo, No. miércoles. Para hablar de los gases, del tema de los gases. No, el próximo miércoles diría Ya, yo, el ¿no? próximo miércoles entonces quedamos igual, 8 de la Sí, lo mañana. agendamos, ¿Está bien? lo agendamos. Sí, Quedamos. sí, porque tengo clase a las 11 Ah, todavía, tengo perfecto. tiempo. Quedamos. El No hay miércoles a problema, las 8 ¿ya? hablemos del gas, toda la verdad, para que la gente sepa, porque yo una vez vi un recibo de gas domiciliario y es increíble. Si no me equivoco, el precio del gas era como un sol 50 y el pata terminaba, o sea, la casa terminaba pagando como 12 soles 50 porque todos eran impuestos, impuestos de comercialización, distribución, es decir, había de todo, hasta para el padrino, ¿no? Increíble. ¿Ok? Sí, sería bueno que alguno de tus gentiles auditores te alcance copia de las Perfecto, facturas está de bien. Cálida, por Eso ejemplo, lo ¿no? conseguimos nosotros, Sería no te preocupes. buenísimo. ¿Sí? Perfecto. Ok, Quedamos, César. te agradezco. Gusto de verte. Bendiciones, muchas No, gracias. gracias, un plan. Don